Me llamo Evaristo Morales Sandoval. Tengo 43 años y durante los últimos 18 he trabajado como sepulturero en el cementerio municipal de Aguascalientes. He visto de todo en este trabajo: entierros bajo la lluvia torrencial, familias que se pelean sobre tumbas, accidentes que nunca debieron pasar. Pero lo que me ocurrió hace 3 semanas me tiene sin dormir, sin comer bien y considerando seriamente dejar este trabajo que ha sido mi sustento durante casi 2 décadas. Lo que voy a contarles suena a demencia, lo acepto, pero juro por la Virgen de Guadalupe que cada palabra es cierta. Y si después de escuchar mi historia deciden que he perdido la razón, pues que así sea. Al menos habré sacado este peso de mi conciencia antes de que me vuelva completamente loco. Todo comenzó una madrugada del 8 de octubre, cuando recibí una llamada de emergencia del licenciado Fermín Aguirre, director del cementerio. Eran las 2:30 de la mañana, y yo dormía profundamente en mi casa de la colonia San Marcos, cuando el teléfono me despertó con su timbre insistente. «Evaristo», me dijo el licenciado con una voz que nunca le había escuchado, una voz nerviosa, casi desesperada. «Necesito que vengas inmediatamente al cementerio. Ha surgido una situación delicada». «¿Qué tipo de situación, licenciado?», le pregunté, aún medio dormido. «Es mejor que no lo discutamos por teléfono», respondió. «Solo ven. Y trae todas tus herramientas, especialmente las palas». Algo en su tono me despertó completamente. En todos mis años trabajando para el licenciado Aguirre, nunca lo había escuchado tan alterado. Era un hombre meticuloso, tranquilo, que manejaba todas las crisis del cementerio con eficiencia profesional. Pero esa madrugada sonaba como si estuviera al borde del pánico. Me vestí rápidamente y cargué mis herramientas en la camioneta. El trayecto desde mi casa hasta el cementerio normalmente me tomaba 15 minutos, pero esa madrugada las calles estaban completamente vacías y llegué en menos de 10. Encontré al licenciado Aguirre esperándome en la entrada principal del cementerio, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Estaba pálido, sudoroso y tenía una expresión en los ojos que no le había visto nunca. Parecía asustado. «Gracias por venir tan rápido, Evaristo», me dijo mientras me ayudaba a bajar las herramientas de la camioneta. «La situación es complicada». «¿Qué pasó, licenciado?». Se detuvo un momento, como si estuviera considerando qué tanto contarme. «Recibí una llamada hace 1 hora», comenzó finalmente, «del Hospital General, un paciente que falleció ayer. Bueno, su familia está exigiendo que sea enterrado inmediatamente, esta misma madrugada». «¿A las 3 de la mañana?», pregunté. Era completamente inusual. Los entierros normalmente se realizaban durante el día, después de que se completaran todos los trámites legales y ceremoniales. «Es una situación especial», explicó el licenciado. «El fallecido era Rodolfo Santamaría Vega». El nombre me resultó vagamente familiar, pero no pude ubicarlo inmediatamente. «¿Quién es?», pregunté. El licenciado me miró como si no pudiera creer que no conociera el nombre. «Es uno de los hombres más ricos de Aguascalientes», me explicó. «Dueño de varias empresas, terrenos, propiedades. Su familia tiene influencia, mucha influencia». «Pero aún así», insistí, «¿por qué el entierro en plena madrugada?». El licenciado guardó silencio por un momento, mirando hacia el interior del cementerio como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. «Según su familia», dijo finalmente, «el señor Santamaría tenía ciertas creencias. Quería ser enterrado en una fase lunar específica, bajo ciertas condiciones astronómicas que solo se dan en las primeras horas de la madrugada. Sonaba extraño, pero había escuchado peticiones más raras a lo largo de los años. Algunas familias tienen creencias muy específicas sobre cuándo y cómo deben ser enterrados sus muertos». «¿Dónde está el cuerpo?», pregunté. «Ya está aquí», respondió el licenciado, señalando hacia una carroza fúnebre negra que estaba estacionada cerca de la capilla del cementerio. La familia no quiso que hubiera servicio religioso, solo enterrarlo y ya. Algo sobre toda la situación me parecía extraño, pero el licenciado Aguirre era mi jefe, y si él decía que teníamos que hacer un entierro de emergencia en plena madrugada, pues era mi trabajo hacerlo. «¿Ya está cavada la tumba?», pregunté. «Esa es la otra cosa»,
dijo el licenciado, y su voz se volvió aún más nerviosa. La familia especificó exactamente dónde quiere que sea enterrado, en la sección 7, lote 23. Conocía esa área del cementerio. Era una de las secciones más antiguas, donde había muy pocas tumbas y mucho espacio entre ellas. Era un área tranquila, pero también un poco inquietante. Los árboles crecían más espesos ahí, y siempre había una sensación de frialdad, incluso en los días más calurosos. ¿Ya marcó el lugar exacto?, pregunté. Sí, respondió entregándome un papel con las coordenadas exactas. Ahí está todo. La familia pagó extra por el servicio nocturno y por la discreción. Esa última palabra me llamó la atención. ¿Discreción? No quieren que se sepa sobre este entierro, explicó el licenciado. No quieren publicidad, no quieren que aparezca en los periódicos, no quieren que nadie más se entere. Por eso lo estamos haciendo de madrugada, sin testigos. Tomé mis herramientas y caminé hacia la sección 7. El cementerio se veía muy diferente de noche. Las sombras de los árboles creaban formas extrañas en el suelo, y cada ruido parecía amplificado en el silencio de la madrugada. La única iluminación venía de unas cuantas lámparas dispersas y de mi linterna. Cuando llegué al lote 23, comencé a cavar. El suelo estaba sorprendentemente suave, como si hubiera sido removido recientemente, aunque, según los registros del cementerio, esa área no había sido utilizada en años. Mientras cavaba, comencé a notar algo extraño. Normalmente, cuando uno cava una tumba, encuentra las capas típicas de tierra, la capa superficial con hierba y raíces, luego tierra más compacta y finalmente el subsuelo más duro. Pero esta tierra era diferente, era casi esponjosa y tenía un olor extraño, como a metal oxidado mezclado con algo orgánico que no podía identificar. También había algo más. Mientras más profundo cavaba, más fuerte se volvía la sensación de que estaba siendo observado. Varias veces me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El licenciado Aguirre se había quedado cerca de la carroza fúnebre, y no había nadie más en el cementerio. Cuando finalmente terminé de cavar la tumba, eran casi las 5 de la mañana. El agujero tenía la profundidad reglamentaria y las dimensiones correctas, pero había algo en él que me inquietaba. Las paredes parecían húmedas, aunque no había llovido en semanas, y el olor extraño se había intensificado. Regresé a donde estaba el licenciado Aguirre para ayudarle con el ataúd. Era un ataúd caro, de madera de caoba con herrajes dorados, pero pesaba mucho más de lo que debería haber pesado. Mientras lo cargábamos, pude sentir que algo se movía adentro, como si el contenido no estuviera bien asegurado. ¿Está seguro de que el cuerpo está bien preparado?, le pregunté al licenciado. La funeraria se encargó de todo, respondió, pero evitó hacer contacto visual conmigo. Solo tenemos que enterrarlo. Llevamos el ataúd hasta la tumba y lo bajamos con cuerdas. Mientras lo hacíamos, noté que el ataúd tenía varios cerrojos en los lados, como si hubiera sido diseñado para mantenerse cerrado desde afuera. Era inusual, pero no sin precedentes. Algunas familias solicitan medidas de seguridad adicionales para proteger los restos de sus seres queridos. Cuando el ataúd tocó el fondo de la tumba, hizo un sonido extraño. No fue el golpe seco normal de madera contra tierra. Fue más como si hubiera caído en agua. Pero cuando dirigí mi linterna hacia abajo, el fondo de la tumba se veía seco. ¿Escuchó eso?, le pregunté al licenciado. ¿Qué cosa?, respondió, pero su voz sonaba forzada, como si estuviera fingiendo no haber notado nada. Comencé a rellenar la tumba con tierra. Normalmente, este proceso toma entre 30 y 40 minutos, pero esa madrugada la tierra parecía caer más rápido de lo normal, como si fuera absorbida por el agujero en lugar de simplemente acumularse. Mientras trabajaba, comencé a escuchar sonidos que venían de abajo. Al principio pensé que eran solo los sonidos normales de la tierra asentándose, pero gradualmente me di cuenta de que había un patrón en los sonidos, como si algo estuviera golpeando desde adentro del ataúd. Me detuve y escuché con atención. Los sonidos continuaron por unos segundos más, luego se detuvieron abruptamente. «Licenciado», le dije, «creo que debemos revisar el ataúd». «¿Por qué?», preguntó acercándose rápidamente. «Estoy escuchando sonidos que vienen de adentro». El licenciado se quedó en silencio por un momento, luego negó con la cabeza.
Son solo los sonidos normales de los materiales asentándose, dijo. Termina de rellenar la tumba. Pero los sonidos continuaron mientras yo seguía trabajando. Golpes rítmicos, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde adentro del ataúd. A veces eran golpes simples, a veces secuencias más complejas. Licenciado, insistí, esto no es normal. Evaristo, me dijo con voz firme, la familia del señor Santamaría pagó mucho dinero por este servicio, pagaron por discreción y por eficiencia, termina el trabajo. Había algo en su tono que me dijo que no era momento de discutir. Terminé de rellenar la tumba, aunque los sonidos continuaron hasta que la última palada de tierra cubrió completamente el ataúd. Cuando terminamos, eran casi las 6:30 de la mañana. El sol comenzaba a salir, y las primeras luces del amanecer iluminaban el cementerio de una manera que lo hacía ver menos amenazante. Buen trabajo, Evaristo, me dijo el licenciado Aguirre mientras caminábamos de regreso a la entrada. Y recuerda, esto queda entre nosotros. Por supuesto, licenciado. La familia del señor Santamaría valora mucho su privacidad, continuó. Si alguien pregunta sobre este entierro, oficialmente nunca pasó. Esas palabras me causaron un escalofrío, pero asentí. En este trabajo uno aprende a mantener la boca cerrada sobre las peticiones extrañas de las familias pudientes. Me fui a casa, me bañé, desayuné y traté de dormir unas horas antes de mi turno regular. Pero no pude quitarme de la cabeza los sonidos que había escuchado durante el entierro, los golpes rítmicos, la sensación de que algo se movía dentro del ataúd, el peso extraño que había tenido cuando lo cargamos. Esa tarde, cuando regresé al cementerio para mi turno normal, decidí pasar por la tumba del señor Santamaría para verificar que todo estuviera en orden. Era una rutina normal después de cualquier entierro, asegurarme de que la tierra se hubiera asentado correctamente, que no hubiera hundimientos o grietas, pero cuando llegué al lote 23, lo que vi me dejó helado. La tierra sobre la tumba se había hundido. No un poco, como normalmente pasa cuando la tierra se asienta. Se había hundido casi medio metro, como si algo hubiera creado un vacío debajo de la superficie. Y no era solo el hundimiento lo que me preocupaba, era lo que estaba saliendo de la depresión en la tierra. Había algo creciendo ahí, algo que definitivamente no eran flores o hierba normal. Eran plantas, supongo, pero de un tipo que nunca había visto. Tenían tallos negros y brillantes, hojas que parecían más como cuero que como vegetación, y unas flores, si es que se podían llamar flores, que eran de un color rojo tan intenso que parecían estar sangrando. Pero lo más perturbador no eran las plantas en sí, era la velocidad a la que habían crecido. Había rellenado esa tumba hacía menos de 12 horas y estas plantas ya tenían casi 1 metro de altura. Me acerqué para examinarlas más de cerca, y fue entonces cuando noté el olor. El mismo olor metálico y orgánico que había detectado mientras cavaba la tumba, pero ahora mucho más intenso. Era un olor que me revolvía el estómago y me hacía sentir mareado. También noté que las plantas parecían moverse. No como se mueven las plantas normales con el viento, sino con un movimiento más deliberado, más coordinado, como si estuvieran respirando. Decidí informar al licenciado Aguirre sobre la situación. Lo encontré en su oficina revisando algunos documentos, y cuando le conté lo que había visto, su reacción me sorprendió. «¿Plantas?», preguntó, y pude ver que su cara se puso pálida. «¿Qué tipo de plantas?». Le describí lo que había visto, y mientras hablaba, pude ver que se ponía cada vez más nervioso. «Evaristo», me dijo finalmente, «necesito que hagas algo por mí. Necesito que vayas a esa tumba esta noche, después de que el cementerio cierre, y que limpies esa área. Que limpie, que quites esas plantas, que las cortes, que las quemes si es necesario, que hagas lo que sea para que desaparezcan. ¿Por qué no podemos hacerlo durante el día? Porque...» comenzó, luego se detuvo. «Porque la familia del señor Santamaría no puede saber que hay irregularidades en su tumba. Si se enteran, podríamos tener problemas legales serios». No entendía completamente la lógica, pero el licenciado era mi jefe, y si él decía que necesitaba limpiar esa área por la noche, pues eso haría. Esa noche, alrededor de las 10, regresé al cementerio con herramientas para jardinería y un bidón de gasolina por si era necesario quemar las plantas.
El cementerio estaba cerrado al público y yo tenía llaves de acceso para casos como este. Caminé hacia la sección 7 con mi linterna, pero mientras me acercaba al lote 23, comencé a notar que había algo diferente en el aire. Había un sonido, apenas audible, como un zumbido constante, y había una sensación de calor, como si el área alrededor de la tumba estuviera varios grados más caliente que el resto del cementerio. Cuando finalmente llegué a la tumba, lo que vi me hizo dudar de mi propia cordura. Las plantas habían crecido muchísimo. Ya no eran plantas de 1 metro de altura, ahora eran casi árboles de más de 3 metros de altura, con troncos gruesos como postes de teléfono, y las flores rojas ahora eran del tamaño de platos, pulsando con una luz propia como si tuvieran corazones. Pero eso no era lo más aterrador. Lo más aterrador era que podía ver movimiento dentro de los troncos, como si hubiera algo fluyendo a través de ellos, algo líquido y espeso que se movía desde las raíces hacia las flores. Y el olor era ahora tan intenso que me hizo vomitar inmediatamente. Era como si todo el aire alrededor de la tumba hubiera sido reemplazado por gases de descomposición. Mientras trataba de recuperarme del mareo, escuché algo que me heló la sangre. Eran voces. Voces que venían de debajo de la tierra, desde donde estaba enterrado el ataúd del señor Santamaría. No eran palabras claras. Era más como gemidos, lamentos, pero con un patrón que sugería que estaban tratando de comunicar algo. Me acerqué más a la tumba, tratando de escuchar mejor, y fue entonces cuando me di cuenta de que el hundimiento en la tierra había crecido. Ya no era una depresión superficial, era un hoyo profundo, lo suficientemente profundo como para que pudiera ver parte del ataúd enterrado. Y el ataúd estaba abierto, no completamente abierto, sino entreabierto, como si algo hubiera empujado la tapa desde adentro con suficiente fuerza para romper los cerrojos que había visto esa madrugada. Las voces se hicieron más fuertes, más claras, y aunque no podía entender las palabras, había algo en el tono que me sugería que no eran voces de súplica o dolor, eran voces de rabia, de hambre. Fue entonces cuando vi algo que me hizo correr. Algo se estaba moviendo dentro del ataúd entreabierto, algo que definitivamente no era el cuerpo del señor Santamaría. Era más grande, más negro, y se movía con una fluidez que no era natural. Y mientras observaba, esa cosa comenzó a salir del ataúd. No puedo describir adecuadamente lo que vi. No era humano, aunque tenía algunas características humanoides. Era como si hubiera tomado el cuerpo del señor Santamaría y lo hubiera modificado, alargado, retorcido, combinado con algo que no pertenecía a este mundo. La cosa me vio. Giró lo que supongo era su cabeza en mi dirección, y aunque no podía ver ojos en la oscuridad, pude sentir que me estaba observando, y en ese momento supe que tenía que salir de ahí inmediatamente. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Dejé todas mis herramientas, dejé el bidón de gasolina, dejé mi linterna. Solo corrí hacia la salida del cementerio, tropezando con lápidas, cayendo y levantándome, sin voltear atrás ni una sola vez. Cuando llegué a mi camioneta tenía las manos temblando tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura. Arranqué el motor y salí del cementerio a toda velocidad, sin importarme si alguien me veía o me escuchaba. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en mi sala, con todas las luces encendidas, tratando de procesar lo que había visto. Traté de convencerme de que había sido una alucinación, producto del estrés y del trabajo nocturno. Pero sabía que no era cierto. Sabía que había visto algo real, algo que no debería existir. Al día siguiente llamé al cementerio para reportarme enfermo. Le dije al licenciado Aguirre que tenía una gripe fuerte y que no podía ir a trabajar. Esperaba que para cuando regresara, alguien más hubiera descubierto lo que estaba pasando en la tumba del señor Santamaría y hubiera tomado las medidas necesarias. Pero 2 días después, cuando finalmente me armé de valor para regresar al trabajo, encontré algo que me confundió completamente. El lote 23 estaba perfecto. La tumba se veía normal, sin hundimientos, sin plantas extrañas, sin signos de que hubiera sido perturbada. La hierba había crecido uniformemente sobre la tierra y había una lápida nueva y elegante marcando el lugar.
Rodolfo Santamaría Vega, decía la lápida, 1953-2024, descanse en paz. Era como si nada de lo que había visto hubiera pasado nunca. ¿Cómo estuvo su enfermedad?, me preguntó el licenciado Aguirre cuando me vio esa mañana. Mejor, gracias, respondí, observándolo cuidadosamente para ver si mostraba alguna señal de que sabía lo que había pasado. Me alegro, dijo con una sonrisa que parecía genuina. Por cierto, la familia del señor Santamaría quedó muy satisfecha con nuestros servicios. Nos enviaron una bonificación por el trabajo nocturno. ¿La familia no mencionó ningún problema?, pregunté. ¿Qué tipo de problema? No sé, irregularidades en la tumba, cosas así. El licenciado me miró con expresión confundida. No sé de qué habla Evaristo. Todo ha estado perfectamente normal. Durante los días siguientes, traté de encontrar evidencia de lo que había visto. Busqué reportes policiales sobre actividad extraña en el cementerio. Busqué en los periódicos locales alguna mención del entierro del señor Santamaría. Incluso traté de investigar sobre su muerte en el Hospital General, pero no encontré nada. Oficialmente, Rodolfo Santamaría Vega había muerto de causas naturales en el hospital, había tenido un funeral normal durante el día y había sido enterrado sin incidentes. No había registro de ningún entierro nocturno, no había registro de servicios especiales, no había registro de nada fuera de lo común. Era como si todo lo que había vivido hubiera sido borrado de la realidad oficial, pero yo sabía que había pasado. Podía recordar cada detalle, el peso extraño del ataúd, los sonidos desde adentro, las plantas que crecían a velocidad antinatural, la cosa que había visto saliendo del ataúd abierto. Y entonces comenzaron a pasar cosas extrañas en mi vida personal. Primero fueron pesadillas, sueños donde revivía constantemente esa noche en el cementerio, pero con variaciones cada vez más perturbadoras. A veces, la cosa que salía del ataúd me perseguía. A veces, yo era el que estaba enterrado, tratando de salir desde adentro. A veces toda mi familia estaba involucrada, enterrada viva en tumbas que yo mismo había cavado. Luego comenzaron a pasar cosas durante el día. Veía movimientos con el rabillo del ojo, sombras que se movían de maneras que no correspondían con las fuentes de luz. Escuchaba sonidos que venían de lugares donde no debería haber nada. Golpes en las paredes, rasguños en el techo, voces susurrando mi nombre cuando estaba solo. Mi esposa Remedios comenzó a preocuparse por mi comportamiento. Decía que hablaba en sueños, que me levantaba en las madrugadas para revisar que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, que tenía una expresión constantemente nerviosa. «Evaristo», me dijo una noche, «¿qué te está pasando? Actúas como si tuvieras miedo de algo». Traté de explicarle lo que había vivido, pero mientras hablaba, me di cuenta de lo loco que sonaba. Una persona muerta que no estaba muerta, plantas que crecían a velocidad sobrenatural, una cosa saliendo de un ataúd. Incluso para mí, que lo había vivido, sonaba como el delirio de alguien que había perdido el contacto con la realidad. «Creo que necesitas ver a un doctor», me dijo Remedios gentilmente. «Tal vez el estrés del trabajo te está afectando más de lo que pensamos». Pero yo sabía que no era estrés, sabía que había visto algo real, algo que no debería existir, pero que existía, y sabía que esa cosa, fuera lo que fuera, me había visto también, me había marcado de alguna manera. Las cosas se intensificaron cuando comencé a ver a él. Al principio eran solo vislumbres, una figura familiar en el rabillo del ojo, cuando caminaba por el cementerio durante mi trabajo. Alguien que se parecía al señor Santamaría, pero que desaparecía cuando trataba de enfocar mi visión directamente. Pero gradualmente, los avistamientos se volvieron más claros, más prolongados. Lo veía parado entre las tumbas, observándome mientras trabajaba. Lo veía caminando por los senderos del cementerio, siempre manteniéndose a distancia, pero siempre visible. Y no se veía como debería verse un muerto. Se veía cambiado, más alto, más delgado, con movimientos que eran demasiado fluidos para ser naturales. Sus ojos, cuando lograba verlos claramente, eran completamente negros. «¿Ve a esa persona?», le pregunté un día a mi compañero de trabajo, Silvano, señalando hacia donde estaba parado el señor Santamaría. Silvano siguió mi mirada y negó con la cabeza. «No veo a nadie, Evaristo. ¿Estás seguro de que se siente bien?».
Era la confirmación de lo que había comenzado a sospechar. Solo yo podía verlo. Solo yo podía ver lo que realmente había salido de esa tumba. Una noche, hace exactamente una semana, la cosa finalmente se acercó lo suficiente para hablar conmigo. Estaba trabajando tarde, terminando de limpiar algunas áreas del cementerio, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré y ahí estaba, parado a menos de 3 metros de distancia. De cerca pude ver que no era completamente el señor Santamaría. Era como si algo hubiera tomado su forma, pero no hubiera logrado copiarla perfectamente. Las proporciones estaban ligeramente incorrectas. Los rasgos faciales eran demasiado afilados y había algo en su piel que parecía húmedo. Evaristo Morales, me dijo con una voz que era la del señor Santamaría, pero que sonaba como si viniera desde muy lejos. Finalmente podemos hablar. ¿Qué eres? Logré articular aunque mi voz temblaba incontrolablemente. Soy lo que siempre he sido, respondió, pero también soy más de lo que era antes. ¿Eres Rodolfo Santamaría? Ese nombre ya no tiene significado para mí, dijo. Ese hombre murió. Yo soy lo que nació de su muerte. ¿Qué quieres de mí? La cosa que había sido Santamaría se acercó un paso más y pude oler el mismo olor metálico y orgánico que había detectado en su tumba. Quiero agradecerte, dijo. Tú fuiste quien me enterró. Tú fuiste quien completó el ritual. ¿Qué ritual? El ritual de transformación, explicó. Durante años busqué una manera de trascender la mortalidad humana. Estudié textos antiguos, consulté con personas que conocían secretos ocultos, experimenté con fuerzas que la mayoría de las personas no pueden ni imaginar. Mientras hablaba, comencé a notar que su forma se estaba volviendo menos estable, como si fuera humo tratando de mantener una forma sólida. Finalmente encontré lo que buscaba, continuó. Un ritual de muerte y renacimiento que me permitiría conservar mi conciencia mientras adquiría capacidades que van más allá de las limitaciones humanas. ¿Por eso el entierro de madrugada?, pregunté. El momento tenía que ser exacto, confirmó. La fase lunar, la posición de las estrellas, la hora precisa. Y tenía que ser enterrado por alguien que tuviera una conexión natural con la muerte. ¿Por qué yo? Porque has pasado tanto tiempo entre los muertos que parte de ti ya pertenece a nuestro mundo, respondió. Porque tienes la sensibilidad necesaria para percibir lo que otros no pueden percibir. Era la misma explicación que había escuchado en mis pesadillas, como si esta conversación hubiera estado ocurriendo en mis sueños antes de ocurrir en la realidad. El ritual funcionó perfectamente, continuó la cosa. Morí como humano y renací como algo superior, pero el proceso requirió energía que tomé de los nutrientes en la tierra, de las plantas que crecieron de mi esencia, de la conexión que establecí contigo durante el entierro. Las plantas extrañas eran extensiones de mi nueva forma, explicó, maneras de alimentarme y crecer mientras completaba mi transformación. ¿Y ahora qué? La forma de la cosa se solidificó nuevamente, y pude ver una sonrisa que revelaba dientes que definitivamente no eran humanos. Ahora tengo hambre, dijo, y tú, Evaristo, vas a ayudarme a alimentarme. No entiendo, dije, aunque una parte de mí ya comenzaba a comprender lo que quería decir. Necesito más energía para completar mi evolución, explicó. Necesito la esencia vital de otros humanos, y tú tienes acceso a algo que yo no tengo. ¿Qué? Acceso a los muertos recién enterrados, respondió. Acceso a cuerpos frescos, llenos de la energía residual que queda después de la muerte. El horror de lo que me estaba pidiendo me golpeó como un puño en el estómago. No, dije retrocediendo, no voy a profanar tumbas para ti. No es profanación, insistió la cosa. Es aprovechamiento. Los muertos ya no necesitan esa energía. Yo sí. Eso es una locura. La sonrisa desapareció de su rostro, y por primera vez desde que había comenzado a hablar, pude ver algo que parecía genuinamente amenazante en su expresión. Evaristo, me dijo con una voz que se había vuelto más profunda, más resonante, no estoy pidiendo tu ayuda, la estoy exigiendo. ¿Y si me niego? Entonces tomaré lo que necesito de otras fuentes, respondió. De tu familia, por ejemplo. La amenaza me heló la sangre. Pensé en remedios, en mis hijos, en mis nietos. No te acerques a mi familia.
le dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Eso depende completamente de ti, respondió. Ayúdame a obtener lo que necesito de los muertos, y tu familia estará segura. Niégate y, bueno, descubrirás que mi hambre no discrimina entre vivos y muertos. Estaba atrapado. No podía ir a la policía con esta historia. Me tomarían por loco. No podía contarle a nadie lo que estaba pasando. Nadie me creería. Y no podía arriesgar la seguridad de mi familia. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté finalmente. Es simple, dijo la cosa, y su sonrisa regresó. Cada vez que entierres a alguien, especialmente si es una muerte reciente, me lo dejas saber. Vendré por la noche, después de que el cementerio cierre, y haré lo que necesito hacer. ¿Y qué vas a hacer exactamente? Voy a absorber la energía residual del cadáver, explicó. No dañaré el cuerpo físicamente. La familia nunca sabrá que algo pasó. Pero yo obtendré el sustento que necesito para continuar mi evolución. Era una pesadilla. Estaba siendo chantajeado por una cosa que había salido de una tumba para profanar los cuerpos de personas que yo mismo había enterrado. ¿Y si acepto hacer esto?, pregunté. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo habrás obtenido suficiente energía? Cuando haya completado mi transformación, respondió. Cuando haya evolucionado lo suficiente para no necesitar más energía externa. ¿Y cuánto tiempo será eso? No lo sé, admitió. Podría ser meses, podría ser años. Sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando. No solo había liberado algo horrible sobre el mundo, sino que ahora era cómplice de sus actividades. Era un prisionero de mi propia decisión de enterrar a esa cosa en primer lugar. Necesito tiempo para pensarlo, dije. No hay nada que pensar, respondió la cosa. Comenzaremos inmediatamente. Revisa tu registro de entierros recientes. Debe haber alguien que haya sido enterrado en los últimos días. Desafortunadamente, había alguien, una mujer mayor, doña Esperanza Lira, que había fallecido de un infarto y había sido enterrada 3 días antes. Su familia había venido desde Zacatecas para el funeral y había sido una ceremonia muy emotiva. Doña Esperanza Lira, dije finalmente. Sección 12, lote 7. Perfecto, dijo la cosa. Esta noche, después de medianoche, abrirás su tumba. ¿Yo? Tú tienes las llaves del cementerio, las herramientas y el conocimiento de cómo hacer este trabajo sin dejar evidencia. Yo no puedo hacer estas cosas. Todavía estoy aprendiendo sobre las limitaciones de mi nueva forma. Esa noche, alrededor de la 1 de la mañana, regresé al cementerio con mis herramientas. Me sentía como un criminal, como si estuviera traicionando todo lo que había representado mi trabajo durante 18 años. La tumba de doña Esperanza estaba en una sección del cementerio que conocía bien. Era un área tranquila, rodeada de árboles, donde las familias a menudo venían a visitar a sus seres queridos durante el día. Comencé a excavar, tratando de hacer el menor ruido posible. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en doña Esperanza, en su familia, en lo que dirían si supieran lo que estaba haciendo. Cuando finalmente llegué al ataúd, la cosa apareció como si hubiera surgido de la tierra misma. «Muy bien», dijo, observando mi trabajo. «Ahora abre el ataúd». «¿Tengo que abrirlo?» «Necesito acceso directo al cuerpo», explicó. «No puedo absorber la energía a través de la madera». Con manos temblorosas, rompí los sellos del ataúd y levanté la tapa. Doña Esperanza se veía exactamente como la recordaba del funeral. Una mujer dignified, vestida con su mejor vestido, con las manos cruzadas sobre el pecho. La cosa se acercó al ataúd y extendió lo que supongo eran sus manos sobre el cuerpo de doña Esperanza. Inmediatamente comencé a ver algo que me revolvió el estómago. Una especie de energía, visible como un vapor tenue, comenzó a elevarse del cuerpo de doña Esperanza y a ser absorbida por la cosa. Mientras esto pasaba, pude ver que el cuerpo de la mujer comenzaba a marchitarse. No se descompuso, pero se volvió más gris, más hundido, como si algo esencial hubiera sido drenado de él. El proceso duró unos 10 minutos. Cuando terminó, la cosa se veía ligeramente más sólida, más definida, como si hubiera ganado sustancia del proceso. «Excelente», dijo. «Esto funcionará perfectamente». Volví a cerrar el ataúd y a rellenar la tumba, tratando de no pensar en lo que acababa de presenciar. Cuando terminé, no había evidencia visible de que la tumba hubiera sido abierta.
¿Cuándo será el próximo?, preguntó la cosa. No sé, respondí. Depende de cuándo tengamos entierros. Te mantendré vigilado, dijo. Cuando haya una oportunidad lo sabré. Durante las siguientes 2 semanas tuvimos 3 entierros más en el cementerio, y cada vez la cosa me obligó a repetir el mismo proceso horrible. Cada vez yo abría la tumba en medio de la noche, la cosa absorbía la energía del cadáver, y yo volvía a sellar la tumba como si nada hubiera pasado. Y cada vez la cosa se volvía más poderosa, más sólida, más humana en apariencia, pero también más claramente no humana en esencia. También comencé a notar que no era solo la energía de los muertos lo que estaba absorbiendo. Había algo más. Cada vez que realizábamos estos rituales nocturnos, yo me sentía más débil, más agotado. Era como si parte de mi propia energía vital estuviera siendo drenada en el proceso. «¿Qué me estás haciendo?», le pregunté una noche, después de que habíamos terminado con la tumba de un hombre joven que había muerto en un accidente automovilístico. «Estoy creando un vínculo entre nosotros», explicó la cosa, «para que puedas ayudarme más efectivamente». «¿Qué tipo de vínculo?». «Un vínculo que me permite influir en tus acciones cuando es necesario. Un vínculo que me permite tomar prestada parte de tu energía vital cuando la necesito». Me di cuenta de que no solo era cómplice de esta cosa, me estaba convirtiendo en parte de ella. Cada ritual nos conectaba más profundamente y cada conexión me hacía menos humano. «Esto tiene que parar», le dije. «No puedo seguir haciendo esto». «No puedes parar», respondió. «Ya hemos ido demasiado lejos. Si intentas detener el proceso ahora, las consecuencias serían desafortunadas». «¿Qué consecuencias?». «El vínculo que hemos creado funciona en ambas direcciones», explicó. «Si yo no obtengo la energía que necesito para completar mi evolución, comenzaré a drenar energía de ti más directamente, y eventualmente eso te mataría». Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Cada día que pasaba, me sentía menos como yo mismo y más como una extensión de esa cosa horrible. Comencé a tener visiones de eventos que no había presenciado, conocimientos sobre rituales ocultos que nunca había estudiado. También comencé a cambiar físicamente. Mi piel se volvió más pálida, mis ojos se hundieron en sus cuencas y perdí peso a una velocidad alarmante. Remedios estaba cada vez más preocupada por mi salud, pero no podía contarle la verdad sin poner en peligro a toda mi familia. Fue hace 3 días cuando finalmente entendí cuál era el verdadero plan de la cosa. Habíamos terminado de drenar la energía de otra víctima, un niño de 8 años que había fallecido de leucemia, cuando la cosa me dijo algo que me heló la sangre. «El proceso está casi completo», me dijo. «Pronto estaré listo para la fase final». «¿Qué fase final?». «La fase donde ya no necesito absorber energía de los muertos», explicó. «La fase donde puedo comenzar a crear otros como yo». «¿Otros como tú?». «Sí», dijo con una sonrisa que revelaba dientes que ahora eran completamente no humanos. «Otros seres evolucionados que puedan ayudarme a expandir mi influencia». «¿Cómo vas a crear otros?». «De la misma manera que me creé a mí mismo», respondió. «A través de la muerte y el renacimiento. Pero ahora que entiendo el proceso completamente, puedo acelerar las cosas considerablemente». Fue entonces cuando me di cuenta de cuál era mi verdadero papel en todo esto. No era solo su ayudante, era su primer candidato para la transformación. «Evaristo», me dijo confirmando mis peores temores, «tú has sido parte integral de mi renacimiento. Has compartido mi energía, has participado en mis rituales, has desarrollado una conexión profunda con las fuerzas de la muerte. Eres el candidato perfecto para convertirte en mi primer discípulo». «No», dije, retrocediendo, «no voy a dejar que me conviertas en algo como tú». «No tienes opción», respondió. «El proceso ya ha comenzado. Cada noche que hemos trabajado juntos, cada vez que has tocado una tumba que yo he bendecido con mi presencia, has absorbs más de mi esencia. Ya no eres completamente humano». Era cierto. Podía sentirlo. Había algo en mí que había cambiado fundamentalmente, algo que me permitía ver y escuchar cosas que otros no podían percibir, algo que me hacía sentir más cómodo entre los muertos que entre los vivos. «¿Cuándo?», pregunté, aceptando finalmente lo inevitable. «Pronto», respondió. «Cuando mi propia transformación esté completa, probablemente dentro de 1 semana».
¿Y qué pasará con mi familia? Depende de qué tan cooperativo seas durante el proceso, dijo. Si aceptas tu transformación voluntariamente, ellos estarán seguros. Si resistes, bueno, necesitaré más energía y tendré que obtenerla de donde pueda. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Remedios esperándome en la sala. Había estado llorando y tenía una expresión en su rostro que nunca había visto antes. «Evaristo», me dijo, «¿qué te está pasando? Ya no eres la misma persona. Actúas como si fueras otra persona». «Estoy bien», mentí. «Solo he estado trabajando mucho». «No, no es solo trabajo», insistió. «Es algo más. Te ves diferente, hueles diferente, incluso tu voz suena diferente». Tenía razón. El vínculo con la cosa me estaba cambiando de maneras que ya no podía ocultar. «Remedios», le dije, tomando sus manos. «Necesito que sepas que te amo, que siempre te he amado, y que todo lo que está pasando no es mi culpa». «¿Qué está pasando?», preguntó. «¿De qué hablas?» «Necesito que tomes a los niños y que se vayan de Aguascalientes por un tiempo», le dije. «Ve a quedarte con tu hermana en Guadalajara. No preguntes por qué, solo hazlo». «Evaristo, me estás asustando». «Por favor», le supliqué, «confía en mí. Vete mañana mismo y no regreses hasta que yo te llame». Esa noche fue la última noche normal de mi vida. Al día siguiente, Remedios se llevó a nuestros hijos menores y se fue a Guadalajara, aunque pude ver en sus ojos que estaba desesperada por entender qué estaba pasando, y yo me quedé solo, esperando el momento en que la cosa vendría por mí. No tuve que esperar mucho. Anoche, alrededor de medianoche, sentí su presencia en mi casa. No había entrado por la puerta o por las ventanas. Simplemente estaba ahí, en mi sala, como si hubiera materializado desde las sombras. «Es hora», me dijo. «¿Aquí?» «No», respondió. «En el cementerio, en el lugar donde todo comenzó». Caminamos juntos hacia el cementerio, como dos viejos amigos dirigiéndose a un encuentro casual, pero yo sabía que era la última caminata que haría como ser humano. Cuando llegamos al lote 23, donde había enterrado originalmente a Rodolfo Santamaría, encontré que había sido preparado para lo que iba a pasar. Había un hoyo fresco, del tamaño perfecto para un ataúd, y junto al hoyo había un ataúd nuevo, simple pero sólido. «Este será tu lugar de renacimiento», me dijo la cosa. «Cuando despiertes, serás como yo, libre de las limitaciones humanas, capaz de percibir realidades que van más allá de lo que los mortales pueden imaginar». «¿Duele?», pregunté. «La muerte duele», admitió. «Pero el renacimiento es éxtasis». Me acosté en el ataúd como me indicó. El interior estaba forrado con un material suave que se sentía extrañamente cálido contra mi piel. «¿Hay algo que quieras decir antes de que comencemos?», preguntó la cosa. «Sí», dije. «Si mi familia regresa alguna vez, si vienen a buscarme, déjales en paz. Sea lo que sea en lo que me voy a convertir, prometes que no les harás daño». «Si no interfieren con nuestro trabajo», respondió, «estarán seguras». Cerró la tapa del ataúd y todo se volvió oscuro, pero no me morí. Al menos, no de la manera que esperaba. En lugar de sentir mi vida drenándose, sentí algo más entrando en mí, algo frío, poderoso, que se extendía por mi cuerpo como electricidad líquida, y comencé a ver cosas, visiones de un mundo que existía paralelo al nuestro, un mundo poblado por seres como la cosa que había sido Santamaría. Un mundo donde la muerte no era un final sino una transformación, donde la energía vital podía ser moldeada y dirigida por aquellos que entendían los secretos correctos. Vi el verdadero plan de la cosa. No era solo convertirme a mí, era usar nuestra ciudad como una especie de laboratorio, un lugar donde podía experimentar con diferentes tipos de transformaciones, diferentes maneras de evolucionar a los humanos en algo superior. Y vi mi papel en todo esto. No era solo ser su primer discípulo. Era ayudarle a identificar candidatos para futuras transformaciones, usar mi conocimiento del cementerio, mi acceso a información sobre los muertos y los moribundos, para crear una red de seres evolucionados que gradualmente tomarían control de Aguascalientes. No sé cuánto tiempo pasé en ese ataúd. Podría haber sido horas, podría haber sido días. El tiempo perdió su significado mientras mi cuerpo y mi mente se adaptaban a lo que estaba sucediendo.
Cuando finalmente salí, era diferente. Seguía siendo yo, pero también era algo más. Podía ver en la oscuridad como si fuera día brillante. Podía escuchar conversaciones que ocurrían a kilómetros de distancia. Podía sentir la energía vital de cada criatura viviente en un radio de varios kilómetros. Y tenía hambre, un hambre que no podía ser satisfecha con comida normal. «¿Cómo te sientes?», me preguntó la cosa que había sido Santa María. «Diferente», respondí, y mi propia voz sonaba extraña para mis oídos. «Más completo». «Excelente», dijo. «Ahora podemos comenzar el verdadero trabajo». Eso fue hace 2 días. Desde entonces he estado aprendiendo sobre mis nuevas capacidades, sobre lo que soy ahora y lo que puedo hacer. También he estado ayudando a mi creador, supongo, a identificar nuestros próximos objetivos, porque resulta que el plan es mucho más ambicioso de lo que había imaginado. No se trata solo de crear unos pocos seres como nosotros, se trata de una transformación completa de la sociedad humana. Y yo, Evaristo Morales, sepulturero de Aguascalientes, soy ahora una parte integral de ese plan. Estoy contando esta historia porque necesito que alguien sepa lo que realmente pasó. Necesito que alguien entienda que lo que está a punto de comenzar en nuestra ciudad no es algo que deba ser ignorado o explicado como coincidencia, porque mañana por la noche vamos a comenzar con las siguientes transformaciones, y esta vez no van a ser solo personas que ya están muertas. Esta vez vamos a comenzar a trabajar con los vivos. La lista ya está hecha. Personas que tienen acceso a posiciones de poder en la ciudad, personas que pueden ayudarnos a expandir nuestra influencia sin levantar sospechas. El alcalde, el jefe de policía, algunos empresarios prominentes. Y la cosa hermosa del proceso es que una vez que alguien ha sido transformado, nadie puede notar la diferencia. Mantienen sus personalidades básicas, sus recuerdos, sus relaciones. Pero ahora sirven a un propósito superior. Dentro de 1 año, tal vez menos, Aguascalientes será completamente nuestro. Y después de eso, extenderemos nuestro alcance a otras ciudades, otros estados. Sé que esto suena como la fantasía megalomaníaca de un loco, pero también sé que es real, sé que está pasando, y sé que no hay manera de detenerlo, porque la verdad es que lo que enterré esa madrugada no era solo el cuerpo de Rodolfo Santamaría, era el semilla de una nueva era para la humanidad, una era donde la muerte no es un final, sino una oportunidad para la evolución. Y yo, el sepulturero que plantó esa semilla, ahora soy uno de los primeros frutos de la cosecha. Si alguien lee esta historia, si alguien la cree, todo lo que puedo decirles es esto: tengan cuidado con lo que entierran, tengan cuidado con lo que permiten que salga de las tumbas, porque a veces lo que sale no es lo mismo que lo que se enterró. Y a veces lo que sale tiene planes que van mucho más allá de simplemente regresar a la vida. Mi nombre era Evaristo Morales Sandoval. Era sepulturero en el cementerio municipal de Aguascalientes. Ahora soy algo más. Y pronto, mucho más pronto de lo que creen, ustedes también lo serán.